Bueno, buen día. Estamos acá en Roagro. Nos pareció importante hacer una charla sobre el tema de dolarización, el tema que está dando vuelta por todos lados luego de las elecciones, de las PASO. Así que bueno, estamos acá junto a Juan Bieni. Mi nombre es Bruno Vigna. Y bueno, en primer lugar le quería consultar a Juan por qué estamos hablando de este tema ahora, por qué es tan importante hablar de este tema ahora. Bueno, buenos días. Gracias, Bruno. Antes que nada, te quería decir que te viniste con el pelo a lo Milei para la ocasión, así que te felicito. Bien pensado. Nada, bueno, y hablando en serio, Milei, desde que se inició como figura pública, impuso de alguna manera el concepto de dolarización en la agenda pública y luego del resultado de las PASO, en el cual fue la fuerza más votada, se convirtió en el eje central de discusión de la mayoría de los medios y hoy lo escuchamos por todos lados. Ya si el taxista te habla de dolarización, es un indicador que hay que tener en cuenta para prestarle atención. Y bueno, en su momento él cuando arrancó con este tema tenía una propuesta determinada, pero en este último tiempo hubo un economista llamado Emilio Campo, que es un académico que se caracterizó por estudiar este tema en profundidad, que lo contactó. Según Emilio Campo, contactó a todos los presidenciables y bueno, fue Milei quien lo escuchó. Y hay una propuesta bastante específica que él hace, que está disponible en un blog, que después le vamos a pasar el link para quien lo quiera profundizar. Y bueno, el objetivo de esta charla es más que nada analizar y contar un poco qué es lo que propone Emilio Campo, sin tomar ninguna posición ni a favor ni en contra, sino más bien es explicar técnicamente qué es lo que propone Emilio Campo y eliminar un poco del ruido que está dando vuelta en los medios en todo este tiempo. ¿Y por qué estamos hablando de esto ahora en definitiva? Básicamente por la situación macroeconómica en la que estamos hoy en día. Por un lado tenemos un desequilibrio fiscal bastante importante. Este año terminaría más o menos con un déficit sobre PBI cercano al 5%. Tenemos un stock de deuda en pesos hoy en el mercado que supera el 22% del PBI y el 96% de esta deuda está indexada. ¿Qué significa esto? Que no se puede licuar mediante una devaluación como se ha hecho en otro momento de la historia de la Argentina. Por otro lado, tenemos un desequilibrio monetario muy importante y este es uno de los más graves de los desequilibrios que tenemos. Tenemos adelantos transitorios del Banco Central al gobierno en máximo, incluso ya casi en el límite de la Carta Orgánica del Banco Central. Y además de esto, el Banco Central utilizó otro mecanismo por fuera de los adelantos transitorios y por fuera de las metas del FMI, que fue la intervención en el mercado de bonos, lo cual complica aún más este indicador. Todo esto generó, por supuesto, una emisión monetaria que en gran parte fue esterilizada, es decir, retirada de la economía mediante la emisión de LELIQs, que son pasivos remunerados, y hoy estos pasivos remunerados están en máximos como porcentaje de la base monetaria. De hecho, si vemos una serie de pasivos remunerados sobre base monetaria, estamos en el orden del 280%, siendo que en la crisis del EVAX de Macri ese valor no llegaba al 150%, e incluso en la hiperinflación del 89 era del 250%, con lo cual vemos que estamos en una situación compleja. Por otro lado también, dada la nominalidad que hoy tenemos en la economía, o sea, la tasa de inflación es elevada y las tasas también, y estos pasivos son remunerados, para pagar los intereses de estos pasivos se tienen que emitir casi una base monetaria cada 3 meses, con lo cual estamos en una... Y eso también es porque no tenés acceso al financiamiento externo, Tal ¿no? cual, sí, tal cual. Todo esto desequilibrio monetario viene más que nada por el lado de la oferta, por el lado de la demanda de dinero o de la demanda de pesos, cualquiera de nosotros, o sea, nos queman los pesos, nadie va a tener pesos parados en la cuenta o sin aplicar, y esto hace que si uno mira la serie de demanda de dinero esté en pisos desde la postconvertibilidad y la velocidad de circulación del dinero está en máximo. Eso justamente me queman los pesos, me ingresan los pesos, lo aplico o a bienes o a tasa o a dólar o a lo que sea. Por otro lado, también nos encontramos ante una situación de escasez de dólares. Ya lo habrán escuchado por todos lados y quien nos sigue en los consultorios financieros, en las charlas que nosotros damos, lo nombramos regularmente. Las reservas internacionales netas del Banco Central están negativas en 10.000 millones de dólares, que es el peor indicador desde la posconvertibilidad, y las brutas en 24 millones de dólares, que también no se veía un nivel tan bajo desde 2006. Además de eso, esa es la foto. Hacia adelante lo que se espera en términos de acumulación de divisas no es muy alentador. Primero por una cuestión de estacionalidad. Si uno analiza la intervención del Banco Central en el mercado de cambios en los segundos semestres respecto a los primeros semestres,
suele ser mucho más negativa, o sea, con ventas netas, más aún en años con cepo y más aún en años eleccionarios, con lo cual lo que se espera para este segundo semestre no es bueno, sumado a que tenemos deudas de importaciones de vengadas no pagadas por 13.000 millones de dólares. Hay una intervención cada vez más fuerte en el mercado de dólar libre, ya superan los 2.000 millones de abril y estos días los números denotan que se siguió interviniendo. Y por el lado de los ingresos de divisas, quedan muchísimas menos toneladas por liquidar que en años anteriores. Primero, obviamente, por la sequía, pero por otro lado, con todos los programas de incremento exportador que hubo en este último tiempo, quedan menos toneladas por liquidar. Con lo cual, hacia adelante, la foto que ya hoy es complicada, hacia adelante no se espera que mejore mucho. Además, tenemos una inercia inflacionaria muy alta. La inflación anualizada en los últimos 3 meses ya supera el 135%. Y luego de esta devaluación discreta que hubo post-paso, el lunes post-paso, del tipo de cambio oficial, la cual se fue enseguida a brecha, o sea, la brecha contra el dólar libre no bajó, y gran parte de los precios ajustaron muy rápidamente, o sea, el pasaje a precios fue muy rápido. Vamos a ver, tanto en agosto como en septiembre, una inflación mensual que probablemente supere los 2 dígitos. Para la de agosto, quizás sea un poco más baja que la de septiembre, porque va a tomar solamente 15 días de esa devaluación, mientras que la de septiembre lo va a tomar con en mayor porcentaje. Y todo esto sumado a una crisis de confianza cada vez mayor. De hecho, el voto de Milei claramente refleja eso, una falta de confianza en el sistema político en general, que hace que se corra un riesgo de espiralización mucho más rápido ante todos esos desequilibrios macro. De hecho, si uno mira desde la posconvertibilidad hasta ahora, tuvimos 12 crisis cambiarias en 20 años. Entonces, bueno, toda esta situación hace que estemos hablando de la dolarización como una de las alternativas a resolver este problema. Emilio Campo en su blog también cita en su momento a 2 economistas que se llaman Almansi y Carlos Rodríguez, que también formó parte del gobierno de Menem en su momento. Ellos cuentan que en ese momento el Banco Central se endeudaba con el sistema financiero y tenía que pagar tasas de interés que iban mucho más allá de la capacidad de crecimiento de los recursos fiscales. Entonces eso generaba un desequilibrio en el sector financiero, porque el Banco Central era el principal tomador de fondos, y al no haber activos reales como contrapartida de estos depósitos, podía generar una potencial corrida por la emisión que podía llegar a tener que venir para pagar todos esos intereses de vengado. Entonces, en definitiva, los intereses se pagaban con emisión de dinero, y tanto la tasa de interés como la oferta monetaria quedaba indeterminada en el sistema, y eso era muy explosivo en un periodo con expectativas hiperinflacionarias. Y fíjense que de alguna manera tiene su correlación con la situación actual, en la cual hay que emitir, como les decíamos, una base monetaria por año para pagar los intereses de los pasivos remunerados. ¿Qué es dolarizar? Bueno, básicamente dolarizar implica, al final de todo el proceso, reemplazar los pesos por dólares. Es decir, que no circulen más pesos. Hay muchísimas maneras de dolarizar, por eso hay tanto economista hablando en televisión, tantas maneras de dolarizar como economistas hablan en los medios, más o menos. Pero bueno, la mejor manera de hacerlo, en caso de hacerlo, va a depender de un montón de cuestiones, situaciones económicas, financieras, políticas, jurídicas, y yo agregaría también sociales. Sí. Y yo imagino también la situación patrimonial actual que tiene el Estado, que está haciendo ese cambio, y los flujos que tiene hacia adelante también. No es lo mismo en un país que en otro, en la situación inicial actual. Pero bueno, yendo un poco a esto, ¿qué antecedentes hay en la historia de otros países que tuvieron una dolarización exitosa o no exitosa, y qué nos puedes contar sobre eso? Dale. Bueno, hubo 4 países a partir de los años 2000 que avanzaron con esto: Ecuador, El Salvador, Panamá y Zimbabue. Ninguno es perfectamente extrapolable de un país a otro, y ninguno era una nación netamente agroexportadora como la nuestra. Pero bueno, concentrándonos más que nada en Ecuador y El Salvador. Ecuador lo hizo en el año 2000 en un contexto también hiperinflacionario. La inflación ya estaba cerca del 100% anual, y lo hizo bajo una metodología de canje forzoso con un límite temporal. O sea, les obligó a la población antes de los 9 meses a cambiar toda la moneda local por dólares.
O sea, en 9 meses vos tenías tus pesos, tenés que ir al banco y decir, bueno, que te cambio estos pesos por estos dólares y ya la moneda de cambio es el dólar. Sí. Y por otro lado tuvo El Salvador, que fue voluntario y sin límite temporal en el año 2001 y fue en un contexto de mayor estabilidad. De hecho, la inflación era del 4% anual. Y lo que hizo fue incorporar al dólar por ley como moneda de curso legal y eliminó la emisión de colones, que era la moneda del momento de ellos. Dejó fijo el stock de colones y no emitió más. Entonces se congeló la oferta monetaria de colones. Y a partir de ahí, voluntariamente la gente fue reemplazando colones por dólares hasta que prácticamente los colones desaparecieron, en un plazo mayor obviamente en el Ecuador porque era voluntario y sí de temporada. Bueno, Bullrich está hablando de una bimonetariedad. Sí. No sabemos bien cómo lo quiere llevar a la práctica, pero está hablando de Bullrich habla de eso, y después Carlos Rodríguez también, que es otro de los economistas, habla justamente de no dolarizar, sino de especificar, y esto implica volcar a la economía todos los dólares que supuestamente los argentinos tenemos fuera del circuito, sea en el exterior sin declarar o en cajas de seguridad o bajo el colchón, lo que se llama bajo el colchón, que se estima en 250 millones de dólares. Bien. Bueno, como aclaración, si querés, en cualquier esquema van a coexistir las dos monedas por un tiempo y al final llegamos a un resultado parecido. Y otra de las cuestiones que aclara también Ocampo es, no es necesario desembolsar de inmediato todos los dólares, pero eso no implica que no tienen que estar de alguna manera garantizados para evitar alguna crisis de confianza. Bien. Y en cuanto llevándolo a la práctica, sigo en concreto, ¿qué implica dolarizar para las instituciones, para la gente? Sí, para llevarlo bien a tierra. Bueno, lo que implica es básicamente, como cualquier sociedad comercial, si uno la tiene que liquidar, tiene que netear los activos y los pasivos. Entonces, lo que hay que hacer es rescatar todos los pesos y los pasivos en pesos que están en circulación con los activos que tiene el Banco Central, que van a ser los dólares, y los activos, los otros títulos que tiene el Banco Central. Entonces, ¿a qué tipo de cambio se hace esto? Un tipo de cambio de conversión que surja del cociente entre pesos y títulos en pesos y dólares y activos. Bien. Y el objetivo básicamente entonces es llevar a cero el patrimonio neto del Banco Central. O sea, lo que está diciendo es, pago el Banco Central rescata todos los pesos que están dando vuelta, rescata toda la deuda que está dando vuelta y liquida todo eso y lo pasa a dólar, dividiendo en el cociente con los dólares y los activos en dólares. Ese te da el tipo de cambio en el cual vos convertís todo el dólar de la economía, ¿no? Sí, ahí igual va a haber varias propuestas que ahora después las vamos a profundizar. Bien, ¿cuál es la situación actual para hacer esa conversión del Estado argentino y del Banco Central? Bueno, algo estuvimos hablando al principio de que hacía justamente la situación macro actual. Las reservas netas hoy son negativas en 10.000 millones, con lo cual sí o sí habría que ingresar dólares de alguna manera. Tienen que entrar por lo menos 10.000 millones de dólares en la reserva neta. En realidad, bueno, ahí la cuenta depende de un montón de cuestiones, pero sí tienen que ingresar dólares porque con reservas netas negativas, bien, eso se complicaría. Por otro lado, el cambio de conversión sería infinito. Sí, indeterminado. Sí. Por otro lado, los títulos, los globales y los bonares, hoy tienen una paridad. Hoy, justamente en estos meses, fue muy volátil, varió muchísimo, pero oscila en 30% de paridad. ¿Qué es la paridad? Es básicamente lo que vale el bono en el mercado en relación a lo que debería valer, dependiendo lo que resta por amortizar y los intereses que devengaron pero no pagaron. Bien. Básicamente, si un bono está barato, está caro en criollo. Y hoy, a paridades del 30%, se podría decir que están baratos si el contexto macro mejoraría. Bien. Y por eso por el lado de los activos y por el lado de los pasivos vimos que los títulos, las LELIQs hoy están en máximos, y más aún si miramos el ratio sobre base monetaria. Entonces ahí sí o sí va a haber que hacer un trabajo que en la propuesta de Ocampo por lo menos está especificado el qué y el cómo. Bien. ¿Y cuál hoy, con esa situación que mencionás, sería el tipo de cambio de conversión según lo que están diciendo estos economistas o bueno, según tus estimaciones? Bueno, eso lo dejamos para después de la pausa. Bueno. Nada.
No, la verdad que esa pregunta es muy difícil de responder y creo que el que dice un número no es muy ético de su parte. Imagino también que depende el día que haces el cálculo, va cambiando continuamente el número también. Tal cual. Bueno, ahí se escucharon de todo. Se escuchó 1000, 5000, 10.000. O sea, se escucharon un montón de números. Y por el lado del espacio de la libertad avanza, lo que dicen es, lo va a determinar el mercado. O sea, no dicen ningún número. Pero en definitiva, sí podemos saber de qué depende, de qué va a depender ese tipo de cambio. Bueno, va a depender primero, por un lado, del tipo de cambio al cual convertimos todo ese stock de pesos que está dando vuelta. O sea, ¿cuántos dólares van a equivaler en ese momento todo ese stock de pesos, tanto de base monetaria como de pasivos remunerados? Por otro lado, va a depender de la paridad de los títulos del tesoro, justamente lo que hablábamos recién, porque mientras más valgan los bonos, más va a valer el activo y más va a valer el denominador. Claro, lo que estoy diciendo, el Banco Central o el Estado tiene bonos que hoy están en su activo y que no valen nada porque está muy castigada la confianza en Argentina. Si vuelve la confianza en Argentina, esos títulos podrían valer un poco más y eso haría que el tipo de cambio de conversión sea un poco menor. Sí, eso es lo que dice Ocampo. Eso es lo que dice Ocampo. Y por último, el otro punto es la cantidad de dólares. Si de acá hasta el momento en que se implemente la dolarización, se recomponen las reservas. Bien. Lo que sí una certeza es que hasta lo dicen incluso los economistas de Milei, no se puede hacer ninguna dolarización sin o ningún plan de estabilización, sea dolarización u otro, sin normalizar los principales indicadores macroeconómicos que son déficit fiscal, déficit cuasi fiscal, tipo de cambio real y reserva. Un fuerte ajuste fiscal, el primer paso que van a dar para poder llevar adelante este plan. Sí, y todo un plan integral. Sí. De hecho, Milei propone que la dolarización no sea en el 10 de diciembre, sino que va a ser en una segunda etapa de su mandato. Bien. Y en cuanto a llevándolo a la práctica, o sea, de la teoría de Ocampo a la práctica, bueno, ¿con qué instrumento, vehículo, de qué forma lo va a llevar a la práctica esto? ¿O lo tiene planificado llevar a la práctica? Bueno, Ocampo en su blog muestra dos maneras de hacerlo. Una es como una solución más simplificada, en la cual se canjean toda la deuda intraestado por bonos emitidos bajo ley New York y luego estos bonos se van canjeando por estos pasivos del Banco Central. La paridad de canje de estos bonos va a depender justamente del valor de estos pasivos al tipo de cambio de conversión y es muy similar a una solución que se dio en otro momento, que fue el denominado Plan Monex, que suena feo cuando uno lo dice, pero bueno, la única diferencia o la diferencia importante que tiene esto respecto al Plan Monex es que quienes reciben los bonos serían los bancos en lugar de los depositantes. Claro. Entonces ahí lo que plantea Ocampo es, por un lado va a haber ganadores, o en realidad serían no perdedores, de alguna manera, que son los bancos, los cuales no perderían bajo el supuesto de que las LELIQs y los pases se cambien por estos títulos que tienen una legislación en New York y que ellos puedan vender estos títulos a una paridad conveniente para ir desarmando esta cartera y aplicándolo a préstamos al sector privado. Por el lado de los depositantes, bajo este supuesto tampoco perderían porque detrás van a estar los bancos que tienen estos títulos que son liquidables y que pueden hacer frente ante cualquier retiro de depósito que querramos hacer nosotros los depositantes. Los que sí perderían en este esquema serían el gobierno del Banco Central. ¿Por qué? Y bueno, básicamente porque el gobierno por un lado cambia la exigibilidad de su deuda de una deuda contra el Banco Central a una deuda contra inversores internacionales y por otro lado que estaría como vendiendo de alguna manera en el peor momento, o sea, cambiando estos títulos en un momento de paridad no muy bueno. La otra manera, en definitiva acá es, lo que hay que tener en cuenta antes de pasar a la otra manera es, esto puede tener un impacto negativo de corto plazo en los activos, porque ya se vio en otros momentos, como en el 90 o en el 2019, que cuando se hacen este tipo de reperfilamientos en el mercado local, termina impactando negativamente en los precios de los activos. Y por otro lado, también implicaría emitir deuda a tasas elevadas en este momento, validando la percepción de que el riesgo de default argentino es elevado. Y la otra manera, que es en definitiva la que más pregona Ocampo y más compleja, así que acá me voy a poner un poco técnico, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo lo más fácil posible, es la creación de un fondo de estabilización monetaria, o FEM, que por ahí lo voy a nombrar ahora como FEM. ¿Cuál es el objetivo del FEM? Bueno, supuestamente preservar los derechos de propiedad de los depositantes y no comprometer la cadena de pago, como se daría si hubiese un reperfilamiento. ¿Qué es esto? Bueno, se crea un vehículo
incorporado jurisdicciones extranjeras, que este vehículo es justamente el FEM, y ahí se suscribe toda la deuda del Estado Nacional con el Banco Central y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Todo esto se hace en formato de bonos Ley New York, también como la otra manera. Y por otro lado también se suscriben todos los pasivos financieros del Banco Central. Además, el Estado va a aportar otros recursos, que son todos los ingresos que surjan por la licitación del espectro 5G, el 20% de las retenciones de exportación que serían directamente liquidadas por los exportadores, toda la cartera en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES y toda la participación accionaria del Estado Nacional en YPF. Entonces, Eso podría ir en contra de la quita de retenciones. Si está planificando poner parte de las retenciones dentro de este fondo. Habría que ver, sí, en realidad habría que ver ahí. Sí, que no, que coincidan las dos. Que coincidan los dos incentivos. Bien. Pero bueno, en definitiva, ¿cómo quedaría compuesto el balance de este Fondo de Estabilización Monetaria? En el lado del activo, entonces, van a quedar estos bonos de New York, toda la liquidez proveniente de las retenciones, las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y las acciones de YPF. Por el lado del pasivo, la base monetaria y los pasivos remunerados en el LELIX y PAS. ¿Quién podría estar interesado en invertir en este fondo? Ahora te cuento, bien, en la próxima slide. Bien. Pero en definitiva acá es activo, pasivo, patrimonio neto. Se hablan de números, pero en realidad esos números justamente van a depender de todo lo que dijimos antes, del valor de los títulos, de la cantidad de dólares y del tipo de cambio de conversión de esos pasivos. Entonces, ponerle número cambia día a día. Es medio difícil ponerle un número. ¿Por qué plantea incorporarle activos a este fondo? Bueno, porque ellos consideran que los activos argentinos están subvaluados justamente respecto a otros momentos de la historia, y entonces dicen, bueno, si realmente esta política es más pro mercado y se reduce la percepción de default de Argentina y hay una mayor confianza, el valor de estos activos puede subir y entonces le permite al Estado monetizar estos activos sin venderlos y ganarse todo el potencial de suba que pueden llegar a tener. Bien. Además de esto, lo que dicen es, bueno, tenemos como un doble objetivo con esto. Por un lado, convencer al mercado del compromiso del gobierno de pagar sus deudas, y por otro, reforzar el valor de la garantía que respalda a este fondo. Bien, con estos activos. Con toda esta deuda se estructura un papel comercial garantizado que en inglés, en el mercado afuera, se llama Asset Backed Commercial Paper, que van a tener plazos de no más de 360 días y van a tener un aval de un emisor AAA. Y lo que dicen es, el estatuto de este fondo es inmodificable y cada dólar que ingresa va a ser para pagar la deuda, con lo cual el gobierno no ve un peso de todo esto y no tiene discrecionalidad sobre cómo se administra este fondo. O sea, lo que buscan es justamente eliminar la discrecionalidad al sector público o al gobierno, para generar la confianza necesaria para definen la administración de la deuda y la administración de los activos a un tercero. A un tercero. Y además de eso, dado que hay una historia de incumplimiento crediticio por parte de Argentina y por ahí puede generar recelo en inversores internacionales, lo que buscan también es conseguir un aval crediticio de un tercero creíble por el 30% del total de esta deuda. Que eso no tiene que ser esa suma no se tiene que desembolsar, sino que va a funcionar como garantía ante un potencial default de este fondo. Entonces, lo que dicen es, de $100 que tiene un inversor ahí, 30 te los pagaría la avalista, en el caso de un default, y los 70% restantes van a quedar respaldados por todos esos activos en garantía que están ahí. Bien. El aval va a ser acompañado por un contrato de suscripción entre el fondo y un grupo de bancos internacionales, que vos lo preguntabas antes, de primera línea, que ya tienen experiencia en colocar este tipo de deuda soberana y que a priori tendrían demanda para este tipo de instrumentos. Entonces, al momento de la dolarización, todos los pasivos del Banco Central se convierten a dólares, a ese tipo de cambio de conversión, y quedan desagiados. Esto significa, se elimina el componente inflacionario y de tasas, y entonces a medida que las LELIQs vayan venciendo, que ya están dolarizadas, el fondo lo que hace es emite este papel comercial a tasa de mercado y a plazo pedido por el mercado, de manera que los bancos que tienen LELIQs no sufran pérdida y puedan o retener este papel comercial del FEM o venderlo al mercado secundario para cubrir potenciales retiros de depósito. Bien. ¿Qué pasa con esto? El FEM deja de existir en el momento en el cual se paga el último centavo de la deuda del Banco Central. Y lo que queda en el fondo queda para el Estado.
Y ahí no especifica. En realidad habría que ver cómo se termina siendo estructurado esos papeles comerciales y si ese potencial se lo lleva el inversor o en parte también el En Estado. estas dos alternativas de Ocampo son las dos con un cambio, o sea, no con una bimonetariedad, sino directamente pasando pesos a dólares. Sí, no hay nunca más pesos en estas dos alternativas que explicaste recién. Siempre en un momento inicial van a coexistir. Hay el plazo en el cual se termina eliminando el peso puede llegar a ser distinto. Bien. Yo no sé responder esa pregunta, o sea, cuánto demoraría, tampoco lo especifica ahí. Bien. Pero lo que dice él básicamente es, no cambiemos activo por pasivo, porque si no el tipo de cambio sí va a ser 10.000. Sí. Sino Hagamos que los activos suban de valor. Claro, implementemos todo este instrumento que implica no desembolsar ya todos los dólares y que podemos ganar el potencial de suba. Y bueno, y ese tipo de cambio de conversión puede llegar a ser menos perjudicial. Eso es un poco lo que plantea. Perfecto. En cuanto a esto, ¿qué ventaja y desventaja puede tener esta dolarización o no para el país? Bueno, la dolarización justamente es una de los posibles soluciones ante estos desequilibrios macro que tenemos y ante estos problemas recurrentes que tiene Argentina, porque fíjate que recaemos en los mismos problemas de manera recurrente. Justamente incluso los economistas que la defienden no dicen que es la mejor opción, pero dicen que es una opción, sí, para estabilizar, para dejar de caer siempre en los mismos problemas. Creo que el otro día Esteban Domecq puso el ejemplo de que, bueno, si yo cada vez que salgo a la calle me caigo y me rompo la cabeza, una solución puede ser cortarme las piernas y de esa manera no me voy a romper nunca más la cabeza, pero me voy a quedar sin piernas. Bueno, esto es un poco, sería una analogía para lo que es la dolarización. ¿Cuáles son las ventajas? Obviamente reduce la inflación, reduce las tasas de interés y limita la capacidad del gobierno de tener déficit fiscal. Las desventajas van a ser que se resigna la política cambiaria y la política monetaria, o sea, se pierde lo que se llama el señoriaje, y también en parte se pierde la política fiscal porque justamente tenés menos capacidad de generar un déficit de alguna manera. Por otro lado, tenés menos amortiguación de shocks internacionales, con el consecuente impacto que eso puede tener sobre el empleo. Ya pasó en su momento en la convertibilidad a partir del 98, cuando el sector externo no nos jugó en contra, que empezamos a tener determinados problemas en ese sentido. Y después, para los mortales, implicaría probablemente una reducción discreta en el momento inicial de precios y salarios, por supuesto. Y me preguntaste también qué otras alternativas hay. Sí. En realidad, la situación macro es compleja y no estamos muy bien de alguna manera. Y cualquier salida que podamos buscar a esos desequilibrios que ya mencionábamos, ninguna va a ser rápida, ordenada e indolora. Siempre algún pro y algún contra va a tener. Otra manera fuera de la dolarización podría ser rápida y desordenada, que sería devaluar y reperfilar, que fue un poco lo que pasó en fines del 2019, pero eso generaría un problema sistémico. ¿Y por qué sistémico? Porque en su momento, en 2019, las LEVACs en el momento estaban más atomizadas, teníamos todo a la LEVAC. Hoy las LELIQs están principalmente en manos de banco y son en porcentaje de los depósitos cercanos al 80%, con lo cual si hubiera algún reperfilamiento de estos títulos, podemos llegar a tener un problema sistémico del sistema bancario. Y por otro lado, también una devaluación en este contexto de inercia inflacionaria y de falta de confianza podría derivar en una hiperinflación. Como ya ahora, con el 20% que enseguida pasó a brecha y pasó a precio. O sea, es como que, bueno, esa sería una posible solución con los contras que te acabo de decir. Y la otra manera de hacerlo es más lenta y desordenada, que bueno, vamos reduciendo el déficit fiscal, vamos acomodando el déficit comercial, vamos acomodando la deuda en pesos y todo de manera gradual, pero bueno, eso llevaría tiempo y mientras tanto prolongaríamos de alguna manera la situación actual. Bien. Por otro lado, tema no menor es cómo se implementa esto, si la cuestión legal. Bien. Acá, bueno, yo no soy un experto tampoco, para nada, pero un poco lo que habría que decir acá es, por un lado, si el proyecto tiene que pasar por el Congreso, hay que ver cómo queda la composición del Congreso post-elecciones. Si se repitiera el resultado de las PASO, Milei pasaría a tener de 4 a 32 diputados. Pero bueno,
Unión por la Patria pasaría a tener 93, Juntos por el Cambio pasaría a tener 106 y el resto 11. No llegaría, debería sí o sí tener apoyo de acordar coaliciones. No, si no sería posible. Y la otra manera que a veces Milei la nombra es, bueno, hago un referéndum, pero bueno, según el artículo 40 de la Constitución, los presidentes pueden convocar a consultas populares, pero no son vinculantes. Entonces, bueno, habría que ver ahí cómo sortea la cuestión legal. Bien, y en cuanto al mercado, en lo que se viene para las próximas semanas, ¿qué puede pasar en la previa y qué puede pasar con posterioridad a las elecciones con toda esta situación de que el mercado descuente o no descuente de la dolarización? Bueno, acá es como dos ventanas temporales, porque por un lado es, mientras más probabilidad de éxito tenga Milei en las elecciones, más probabilidad se le asigna al mercado una dolarización. Y por otro lado es, supongamos que Milei gana las elecciones, después hay que ver en qué momento va a dolarizar. Justamente, como te dije antes, no lo haría el 10 de diciembre, sino que lo haría en una etapa posterior de gobierno. Entonces, lo que dicen algunos economistas que se han dedicado a estudiar este tema, de hecho hay un paper de Carabello, Bruera y Werning, de este año creo que es, que dice, que muestra un poco qué pasa con el mercado en la previa, y de alguna manera es, si le asignamos chance a una dolarización futura, y no tenemos certeza sobre todo de cuándo se va a dar, el mercado se va a anticipar a eso y va de alguna manera a hacer una corrida contra el peso, porque obviamente si a vos te dicen voy a dolarizar, el tipo de cambio va a ser X, no sé cuál va a ser, el peso que tengo, peso que convierto a dólar, y se genera de alguna manera esa profecía autocumplida, en los que los tenedores de pesos vamos a intentar desprendernos de las tenencias en pesos y vamos a generar nosotros mismos las condiciones necesarias para una dolarización licuando los stocks en pesos. Bien. Entonces esto podría llegar a ocurrir. De hecho, pospaso, los primeros días tuvimos como una pruebita de eso. Así que bueno, habría que ver cómo sigue con eso. Y por otro lado, precios y salarios el día después, o sea, un poco lo que dijimos al principio, va a depender mucho del tipo de cambio de conversión, ¿no? Pero si el tipo de cambio de conversión fuera más elevado que el actual, tanto los precios como los salarios en dólares caerían fuertemente en el momento inicial. Y ahí lo que dice Ocampo y los economistas que estudian este tema es, si Argentina pasa a estar muy barata en dólares, va a haber un flujo de capitales hacia el país, que eso va a incrementar la oferta monetaria en dólares ahora, y eso va a presionar sobre el índice de precios en dólares hasta que los precios y salarios se equilibren a los precios internacionales ajustados por productividad. O sea, fíjate que todo esto es teórico. Después hay que ver qué termina pasando, cómo afecta la matriz productiva. Y por otro lado es si socialmente nos bancamos una licuación tan fuerte de precio y salario, dado que nos vienen licuando desde hace un tiempo. Así que bueno, espero no haber sido muy técnico, espero que se haya quedado claro. Bueno, gracias a todos por escuchar la charla y bueno, esperemos que les sirva para entender un poco más del tema y tomar decisiones en este contexto.